Amén. Amén. Bendito sea Dios. Busque su Biblia. Y vamos a leer Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Mateo 11, 28 y 29 dice así la palabra del Señor. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Nos acercamos a ti, Señor, y presentamos tu palabra en esta hora, para que seas tú el que hables a nuestras vidas, para que seas tú el que nos enseñes, para que seas tú el que penetres por medio de tu palabra hasta lo más profundo de nuestro ser, y que tu palabra produzca fruto en nosotros, que tu palabra taladre todo nuestro ser. Hoy nos entregamos a ti, te entregamos nuestros corazones para que sean ese terreno fértil, que cuando cae la semilla de tu palabra, produce fruto al 100 por 1. Amén, amén y amén. La solución al cansancio está en Jesús. Y le voy a hacer una pregunta, mis amados hermanos. ¿Te sientes cansado, cansada el día de hoy? No, levántenme la mano. ¿Quiénes se sienten cansados, cansadas? Miren, esta mañana yo estaba aquí en este lugar orando y yo le dije al Señor, Señor, estoy cansado. Y el Señor me dijo, mi pueblo está cansado, necesitan venir a mí. Y desde esta mañana me había levantado muy temprano y me sentía cansado y le dije eso al Señor. Y desde esta mañana he estado orando y entendí que el Señor quería hablarnos de esto hoy. Yo creo que yo he hablado de esto antes, yo no sé, posiblemente es reciente, yo no lo sé. Lo que yo sé y entiendo que Dios quiere que hablemos de esto hoy. Y que quiere darnos su descanso. Que quiere darnos el descanso que viene de Él. ¿Qué significa estar cansado? Estar cansado es estar consumido en fuerzas, en energía, estar exhaustos, falta de fuerza, falta de vigor, sin ánimo de hacer nada. Una definición dice, es una sensación extrema de agotamiento o falta de energía, a menudo descrita como estar exhausto. Hay diferentes tipos de cansancio. Se menciona el cansancio físico, se menciona el cansancio mental, se menciona el cansancio emocional y se menciona el cansancio espiritual. El cansancio, mis amados hermanos, nos paraliza, nos desanima, nos distrae del propósito de Dios. ¿Cómo gestionamos nosotros el cansancio? ¿Cómo nosotros descansamos? Porque Jesús, en su palabra, nos está dando la clave del descanso. No del descanso que nosotros estamos acostumbrados solamente para lo físico, sino el descanso integral, espíritu, alma y cuerpo, que quiere darnos para que nosotros hallemos descanso en Él, para que nosotros encontremos descanso en su presencia. La palabra de Dios no solamente habla de cansados, sino que dice, vengan a mí los que están cansados y cargados. ¿Qué es estar cargados? La Biblia textual dice agobiados. Tener una carga encima de uno. ¿Se ha sentido así alguna vez? ¿Te sientes así? Cuando nosotros fallamos a Dios o cuando nosotros no hemos conocido a Dios, nosotros llevamos una carga permanente y es la carga de estar bajo el peso del pecado. Y cuando nosotros fallamos y le fallamos a Dios y pecamos, tenemos una carga y es la carga del pecado. El pecado produce carga en nuestra vida. A veces podemos estar bajo la carga de la religiosidad, de la religión, de querer cumplir preceptos, de querer hacer cosas y no de ser para Dios, no de ser y de glorificar a Dios, no de venir a Él en total reconocimiento, en total sencillez y humildad, a decirle te necesito, sino que muchas veces nosotros nos volvemos religiosos y queremos hacer una serie de tareas y de cosas y no podemos cumplir
esas cosas. Por lo tanto, estamos atados a esas cargas de religiosidad. Y muchas veces estamos bajo una carga que nosotros no podemos llevar. Estamos bajo una carga que no podemos manejar ni llevar por nosotros mismos. Cristo nos enseña, nos promete, nos dice la solución. ¿Cuál es? Nos dice cuál es la manera de quitarnos esa carga, de quitarnos ese cansancio. Y si hoy que tú estás aquí, que tú estás escuchando esta palabra, te sientes cansado, te sientes cargado, cargada, Dios quiere quitarte el cansancio, Dios quiere quitarte la carga por medio de Él mismo. Él lo promete en su palabra y Él dice la solución para hacer eso. ¿Por qué nosotros estamos cansados y cargados? Múltiples razones. El peso del pecado que produce carga, cansado de tratar por nuestras propias fuerzas de lograr las cosas y de que las cosas salgan, cansados de tratar ser perfectos y no poder. ¿Habrá alguien perfecto aquí? ¿Habrá alguien perfecto aquí? O cansados y cargados del peso que produce la agitada vida que nosotros llevamos. Dios quiere aligerar nuestra carga. Dios no te quita la carga, Él te da una carga que tú puedes llevar. Él dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Hay una carga que nosotros llevamos, es la carga de Cristo, la carga de Jesús, pero es fácil su carga, es ligera su carga, porque es la carga de Él. Es la carga que Él pone y que nosotros podemos llevar. Pero nosotros nos vamos llenando de cosas y vamos tomando cosas y vamos acumulando cosas y vamos queriendo resolver por nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos, y eso hace que nosotros andemos cansados y andemos agobiados y andemos agotados y andemos cansados. La solución, ¿cuál es? Vengan a mí, dijo Jesús. Jesús dijo, vengan a mí. ¿Están cansados? ¿Están cargados? Vengan a mí. Si venimos a Él, Él nos dará descanso. Y cuando yo les digo vengan, el Señor dijo vengan a mí, y cuando hablamos de venir a mí, a Él, no estamos hablando de venir a la iglesia. Posiblemente nosotros venimos a la iglesia y nos sentamos aquí y podemos estar muchos días aquí y no estamos viniendo a Jesús. Cuando nosotros venimos a Jesús estamos diciendo, yo abro mi corazón, yo reconozco mi condición, yo sé que necesito que tú me hagas descansar. Y entonces Él nos toma y nos lleva por el delicado camino del descanso. ¿Qué significa venir a Jesús? El descanso viene de Él. El origen del descanso viene de Dios y viene de Jesús. Por lo tanto, Él nos hace descansar. No es lo mismo darnos descanso que hacernos descansar. No es que Él pone una pileta de descanso aquí y dice, vengan, tomen el descanso. O te dice, coge 3 días de descanso. O te dice, coge tanto tiempo de descanso. O haz tal cosa para descanso. Sino que Él dice, ven a mí y yo te hago descansar. Ven a mí, quédate conmigo, déjate guiar por mí, déjate dirigir por mí y yo te hago descansar. No, el descanso no consiste solamente en nosotros decir, no voy a hacer nada, voy a poner los pies para arriba, me voy para la playa, voy a descansar. Hay algo más que Dios quiere hacer, que trabaja en el descanso interior y en el profundo. Cuando dice, vengan a mí y yo los haré descansar. Yo los voy a hacer descansar. Yo voy a producir que ustedes descansen. Yo voy a darle la clave, los códigos secretos para que ustedes descansen. Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el autor de la vida, quiere hacernos descansar. Más que darnos descanso, quiere hacernos descansar. ¿Y quién es el autor del descanso? Cuando Dios hizo el mundo, dice que al 7º día, Génesis 2, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el 7º día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día 7º de toda obra que había hecho. Dios
reposó, Dios descansó al séptimo día de toda obra. ¿Se cansa Dios? ¿Sabe por qué Dios descansó? Después de todo lo que había hecho, para enseñar y para instituir a nosotros su especial creación, que tenemos que descansar, que no podemos vivir una vida agitada y todo el tiempo sin parar, que hay un día que nosotros tenemos que tomar y descansar. Y yo no sé si tú lo sabes, pero tú eres especial creación de Dios. Y dile al que tú tienes ahí al lado, dile, tú eres especial creación, tú eres especial creación de Dios. Dios te creó con un propósito especial y no quiere que andes viviendo una vida cansado, agotado, agotada. Dios quiere darte una vida abundante donde tú descanses, donde tú reposes, donde tú halles el reposo de Dios. Él es el autor de ese descanso. Cristo nos enseña a descansar, no importa las circunstancias por las que estemos pasando. Muchas veces el origen de nuestro cansancio es las pruebas, las tribulaciones, las tentaciones, todas las cosas por las que pasamos como creyentes. Y nosotros decimos, pero Señor, ¿hasta las cuantas es? Estoy cansado, estoy cansada. Y nos cansamos porque vamos de prueba en prueba. ¿Y sabe que la palabra dice que nosotros vamos a vivir de prueba en prueba? Pero también dice que vamos a vivir de victoria en victoria. Y que el mismo que te permite pasar por la prueba te da la victoria y te fortalece. Pero el mismo Jesús nos enseña a que aún pasando por tormentas, pasando por tempestades, pasando por circunstancias adversas, podemos descansar. ¿Quieren ver un ejemplo? Mateo 8, 24 y 25. Jesús se fue con sus discípulos, iban a cruzar a otro lado, iba en la barca y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús ¿están aquí? ¿O ustedes están como Jesús? Jesús estaba dormido y llegándose a él lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Amados, ellos están en una barca que no era muy grande y dice la palabra que las olas cubrían la barca. Y Jesús, el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está en la barca y está durmiendo. A ver, ¿ha estado usted alguna vez en medio de una tormenta? Imagínese una tormenta en el mar. ¿Ha estado alguna vez una tormenta en el mar? Eso debe ser difícil. Pero si dice la palabra que las olas cubrían la barca, Jesús estaba mojando. Pero Jesús estaba cansado. Estaba cansado. En su humanidad estaba cansado. Y ni eso lo despertó. Él descansó. ¿Por qué podemos descansar en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de circunstancias extremas? Porque sabemos de dónde viene nuestra esperanza, porque sabemos quién es nuestro Salvador, porque sabemos quién es el que tiene la solución de todas las cosas. No importa por la prueba que nosotros estemos pasando, no importa por la circunstancia que nosotros estemos pasando, Él tiene el control. Y aunque nuestros ojos vean grandes olas que inundan la barca, fuerte viento que puede romper la barca, sabemos que Dios tiene el control. Amén. Por lo tanto, podemos descansar aún en medio de situaciones adversas. El buen pastor nos hace descansar. No solamente nos da descanso, sino que nos hace descansar. Ese salmo que usted tiene posiblemente en una Biblia abierta ahí en la mesita en su casa, que dice así, Salmo 23, 1 y 2. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. El buen pastor lleva a las ovejas a lugares verdes donde hay mucho pasto y permite que las ovejas descansen. Les propicia un ambiente donde las ovejas pueden descansar. Por eso Jesús dijo, vengan a mí los que están cansados
y cargados, y yo los haré descansar. Jesús propicia un ambiente en su presencia, un ambiente delante de Él donde nos hace descansar, donde nosotros hallamos las condiciones favorables para nosotros tener descanso, para nosotros encontrar descanso. Esas aguas de reposo, esos lugares verdes, de verdes pastos, y Dios nos hace descansar. Venir a Jesús es reconocer que Él es el que puede darnos descanso. Él es el autor, Él es el que nos va a enseñar en medio de circunstancias difíciles, adversas, porque Él nos conduce como buen pastor para hacernos descansar. Y yo ahora quiero que leamos en Isaías capítulo 40, y voy a leer versículo 28 al 31. Dice así: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amados, Dios no se cansa. Dios es un Dios que renueva nuestras fuerzas. Dios es un Dios que nos hace renovar las fuerzas en medio de la adversidad y en medio de la dificultad. Como las águilas, renueva nuestras fuerzas. Él es la fuente de las fuerzas al que está cansado. Por lo tanto, si nosotros estamos cansados, y por más que descansemos, y por más vacaciones, y por más días libres que cojamos, seguimos cansados, seguimos agotados en la mente, en el corazón, en el alma, en el espíritu, seguimos agotados, tenemos que venir a la fuente que nos da descanso. Tenemos que venir a Dios. Tenemos que correr delante de Dios. Él no se cansa, Él no se fatiga, pero sin embargo, Él es el que da fuerza al cansado. Él multiplica, dice la palabra, las fuerzas al que no tiene fuerzas. Él renueva las fuerzas al que está con Él. Si nos alejamos de Dios, perdemos las fuerzas. Esas fuerzas Él las da al que lo busca, al que está cerca de Él, al que espera en Él. Aumenta el vigor al que ya no tiene ninguna fuerza. Y a veces nosotros podemos sentirnos que ya no tenemos nada de fuerza, que ya nosotros estamos perdiendo todas las fuerzas. Todos nos vamos a cansar en algún momento. En algún momento de la vida nos cansamos. Él no está solamente diciendo que no nos cansemos. Nos vamos a cansar, es natural que nos cansemos. De hecho, usted coma la palabra de Dios, y los grandes hombres de Dios se cansaron. Jesús se cansó. Juan capítulo 4, Jesús fue y tenía que pasar por Samaria a encontrarse con una mujer, a decirle: yo tengo el agua que salta para vida eterna. Y dice la palabra que Jesús llegó, y dice que cansado del camino le dijo a la mujer: dame de beber. Jesús se cansó. Pero cuando nosotros vemos a Moisés en la guerra contra los amalecitas, cuando tenía que tener los brazos levantados, ¿qué le pasó? Se cansaron los brazos, hubo que agarrar los brazos, porque se cansó también. Y Elías, cuando estaba huyendo a Oreb, huyendo de Jezabel, se cansó. Job se cansó en medio de la prueba que le tocó padecer. Estaba cansado. Gedeón y sus hombres se cansaron cuando llegaron al Jordán. David se cansó muchas veces en medio de la batalla. Entonces no se trata de que no nos vamos a cansar, no se trata de que no vamos a experimentar cansancio, sino que se trata de que nosotros tenemos que acudir a la fuente de nuevas fuerzas, a la fuente del descanso, y ese descanso está en Dios. Nosotros nos pasamos por diferentes situaciones, y yo no
cada quien sabe por las circunstancias y por las situaciones que pasan. Y como creyentes padecemos y pasamos por diferentes situaciones y circunstancias. Y cada quien obviamente padece y sufre por las cosas que tiene que pasar y que tiene. Pero cuando nosotros dimensionamos lo que nosotros pasamos o padecemos, le pongo comillas a padecer, y vemos otros hermanos en Cristo que han creído en Cristo, que no pueden tener la Biblia, que los matan por creer, que los meten presos años por haber creído, que los maltratan por haber creído. Y eso no es lo que nosotros vemos en la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Pero nosotros estamos preocupados y decimos, sí, estamos padeciendo porque tengo un problema, tengo una deuda, o tengo un problema familiar, o tengo un problema de tal tipo. Y sí, es real, es válido, pero no es que no padezcamos, pero es que el padecimiento se va cumpliendo en diferentes lugares de diferentes formas. Nosotros somos un pueblo aquí de este lado del mundo cómodo. Nosotros tenemos la libertad de reunirnos aquí y decir, yo soy cristiano para la gloria de Dios, y te para la policía porque tú ibas en exceso de velocidad y tú le dices, yo soy cristiano, Dios te bendiga, y no te meten preso. Hay países que te pueden meter preso por eso. Y ya hay países más cerca de este lado que comienza una hostilidad hacia los que hemos creído en el Señor, y que comienza una persecución a los que hemos creído en el Señor. ¿Y qué va a pasar con nosotros cuando nosotros nos persigan? ¿Estamos preparados para que nos persigan? Porque no estamos practicando. Entonces Dios quiere que seamos sufridos en el sentido de que si hay que padecer, padecemos, pero busquemos la fuente y busquemos al Señor. No salgamos corriendo porque tenemos un problema, no salgamos corriendo, sino que vengamos a la fuente, porque Dios es el Dios que renueva, y Dios es el que nos da fuerzas nuevas como el águila, y que nos fortalece como el águila, y que nos ayuda a soportar y librar la batalla que nos toque librar, sea cual sea, que nos ayuda a pasar la prueba que nos toque pasar, sea cual sea. Y es muy duro y es muy difícil, yo lo sé, decir, bueno, pero mañana, no sé mañana lo que va a pasar, esto es una incertidumbre, esto es un problema. Sin embargo, cuando hemos creído en el Señor y nuestra vida está en sus manos, sabemos que no hay pérdida, que Él se va a glorificar. Sabemos que Él tiene el control de todas las cosas. En Cristo no hay pérdida. Él tiene todo en sus manos. En Cristo no hay despropósito. Si tú, mi hermano, mi hermana, estás en Cristo, no hay despropósito. Hay ánimo en Dios, hay fuerzas en Dios, hay descanso en Dios para seguir corriendo la carrera que tenemos por delante en Cristo Jesús. Amén. A ver, ¿quién quiere nuevas fuerzas? No me digan amén, que amén significa así sea. ¿Quién quiere nuevas fuerzas? Ahora sí, yo, así sí. Hay unos cuantos que no la quieren, parece que están fuertes. Amados, los que se mantienen en Él, los que permanecen en Él, los que confían en Él, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esperar en Él es mantenerse en Él, es permanecer en Él, es confiar de manera permanente en Dios. Y yo lo sé que usted que está ahí ha experimentado a Dios en algún momento, en medio de una dificultad, en medio de una prueba, y ha visto la gloria de Dios sobre su vida. Pero cuando Dios resuelve, usted hace así y afloja de una vez. Y Dios quiere que nos mantengamos cerca de Él, que nos mantengamos cerca, no importa que estemos en prueba o que no estemos en prueba, porque Dios no nos quiere yendo y viniendo, Dios nos quiere siempre en Él, fortalecidos en Él, manteniéndonos en Él y permaneciendo en Él. Dios le da nuevas fuerzas a los que se sientan a buscar descanso junto a Jesús. Pero no vamos a hallar descanso en nuestro propio criterio, es en Jesús, el que dijo vengan a mí.
No dijo vengan allí o vengan a tal sitio, vengan a mí, a Jesús. Y nosotros tenemos la ventaja de que nosotros, no importa dónde estemos, podemos venir a Jesús. Aún nosotros no tengamos la libertad de movernos físicamente, podemos venir a Jesús. Aún nosotros no podamos pararnos de una cama, podemos venir a Jesús. Aún nosotros no podamos trasladarnos de un lugar a otro, podemos venir a Jesús. Aún nosotros no tengamos dinero, podemos venir a Jesús. Y Él es el Dios que lo llena todo en todo, que lo provee todo y que todo lo soluciona. Pero tenemos que venir a Él. Se renovarán como las águilas, que cuando echan un plumaje nuevo se renuevan y son rejuvenecidas. Dios quiere rejuvenecernos. Y las águilas pierden todo su plumaje para que sean renovadas en un plumaje nuevo. Aún el pico lo pierden y ellas mismas se lo desbaratan para que salga mejor y más fuerte. Y el proceso de la prueba, de la tribulación, de la adversidad y de la dificultad hace a un águila más fuerte. Por lo tanto, el águila puede renovarse. Y Dios quiere que nosotros nos renovemos como las águilas. Que podamos renovarnos en el Espíritu, que podamos renovarnos en Él cada día caminando en Él. Dice, correrán y no se cansarán. ¿Cuántos han corrido aquí? Se cansan cuando corren. Él promete que vamos a correr, si no, no vamos a cansar. Correrán y no se cansarán. Pero es la disciplina, como el deporte tiene disciplina. Miren, amados, a mí me gusta practicar cierto tipo de deportes, y practico cierto tipo de deportes, y sigo gente que lo hace de manera más profesional que lo que yo lo hago. Y cuando yo veo a esa gente prepararse para una competencia, la cantidad de cosas que hace y la cantidad de cosas que deja de hacer y la cantidad de horas que tiene que entrenar, y todos los días con ganas, sin ganas, lloviendo o soleado, que tiene que entrenar, la cantidad de cosas que tiene que dejar de comer o que tiene que comer, y la cantidad de cosas que tiene que hacer para la preparación física para correr una carrera que es perecedera en este mundo. Y nosotros nos falta la disciplina para nosotros prepararnos espiritualmente delante del Señor, en oración, en ruego, en estudio de la palabra, en fortalecernos en lo que realmente nos va a ayudar en la carrera de la vida. Porque esa es para vida eterna. Las otras pasan. Y no, en lo físico no envejecemos, nos lesionamos, cualquier cosa. Pero Dios en lo espiritual quiere renovarnos para que nosotros tengamos las fuerzas nuevas. Pero tenemos que tener la disciplina para buscarlo a Él. Tenemos que tener la disciplina para permanecer en Él. Tenemos que tener la disciplina para ser transformados en Él. Y cuando nos hablan de disciplina, decimos, entonces, correremos sin cansarnos, caminaremos sin fatigarnos. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Caminarán y no se fatigarán. Y Dios quiere que permanezcamos en movimiento constante, porque nuestra carrera es una carrera de resistencia. Y tú dices, bueno, yo voy a coger una pausa, yo me voy a parar. Y cuando tú te paras, tú dices, no, yo no retrocedí, yo nada más estoy detenido. Si te detuviste, todo el mundo sigue en movimiento. Si te detuviste, estás retrocediendo. Dile al que tiene al lado, si te detuviste, estás retrocediendo. No te detengas. Sigue la carrera, corre, camina, sigue la carrera. Busca nuevas fuerzas en el Señor. Si somos constantes en esperar en Él, seremos constantes en no cansarnos ni en fatigarnos. Pero tenemos que ser constantes. Tenemos que permanecer constantes. Tenemos que permanecer haciendo lo que Dios quiere que hagamos. No es un día busco y otro día no busco. No es hoy toca ir a la iglesia y voy y mañana estoy en el piso.
no es hoy estoy en victoria y mañana ando arrastrando los pies. Es todos los días, mis amados hermanos. Y ¿sabes qué? Que tú y yo tenemos a Dios a nuestro alcance todos los días 24/7. Solamente tenemos que disponer nuestros corazones y buscarlo en oración y decirle: Señor, te necesito, aquí estoy en comunión íntima, yo quiero estar contigo. ¿Lo buscamos? Dios quiere que lo busquemos, que no nos apartemos de Él. Y sí, yo sé que tú tienes muchas cosas que hacer y hay muchas ocupaciones y obligaciones. Dios quiere estar contigo en todas las cosas que tú tienes que hacer, en todas las obligaciones, para guiarte, para direccionarte y para que tú no te canses, sino que tú andes obrando conforme a Él y no conforme a ti. Para que tú andes obrando conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y Él sea el que guíe tus pasos y tu caminar. ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Primero, venir a Él, la fuente del descanso. Si nosotros comenzamos a buscar descanso en otra cosa que no es Dios, nuestra mirada se va a desviar y vamos a seguir cansados, pero también, aparte de cansados, vamos a seguir entretenidos en otra cosa. Y yo no sé, ahora con el tema de las pantallas, pero aplica todo el tema de la televisión. Durante mucho tiempo se estudió que las personas les gusta ver televisión cuando están cansadas y bajan todas sus defensas, estoy hablando mentalmente y todo, y se ponen a ver cualquier cosa que estás viendo y todo está entrando directamente y está influyendo en tu forma de pensar y por ende en tu forma de actuar y en tu forma de vivir. Pero normalmente nosotros prendemos una televisión y ahora prendemos una pantalla y vemos cosas cuando estamos cansados, como un mecanismo de defensa para descansar, para divertirnos, para desconectarnos, no, para seguir hiperconectados. Pero no sé si me doy a entender, para seguir recibiendo cosas porque nuestro cuerpo está cansado y lo que estamos es entrando cosas sin ningún filtro y sin ninguna alerta a nuestra vida. Por eso, nosotros a veces nos sorprendemos de las cosas que pasan por nuestro pensamiento o la forma como nosotros pensamos o los criterios que salen de nuestra cabeza. Porque hemos estado expuestos a cosas porque fuimos cansados a ver algo y nos quedamos y hasta nos dormimos y la televisión está ahí mandándonos cosas y nosotros durmiendo con esa televisión prendida. ¿Cree usted que tiene efecto? Tiene efecto. Para descansar tenemos que venir a Él. Él es la fuente del descanso. Él es el autor del descanso. Tenemos que saber de dónde vienen nuestras fuerzas. ¿De dónde vienen tus fuerzas? Y si tu problema es económico, tú vas a decir: mis fuerzas vienen de mi patrimonio, o mis fuerzas vienen de mi cuenta de banco, mis fuerzas vienen de mi propio recurso. Pero no, tus fuerzas vienen del Señor, que da fuerza al cansado, que renueva fuerzas y da nuevas fuerzas a cada uno. Si nosotros no sabemos de dónde vienen nuestras fuerzas, no vamos a ir a la fuente de nuestras fuerzas. No solamente buscar las fuerzas, sino esperar en Él, permanecer en esas fuerzas. Los que esperan en el Señor, los que permanecen en el Señor, los que lo buscan y lo siguen buscando y permanecen en su presencia buscando. Cuando nosotros venimos al Señor y buscamos fuerzas, somos renovados y encontramos nuevas fuerzas. Pero si nos alejamos otra vez, las fuerzas se van. Como Popeye y la espinaca. Necesitamos al Espíritu de Dios en nuestra vida para que nuestras fuerzas sean renovadas. Y eso no tiene que ver con juventud o con la condición física, sino de dónde tú sacas tus fuerzas, sino de dónde vienen esas fuerzas. Y yo no sé si te ha pasado en algún momento, pero nosotros, los que le servimos al Señor, los que le hemos servido al Señor mucho tiempo, muchas veces hemos tenido actividades, algún retiro, un fin de semana y uno termina muy cansado físicamente.
Sin embargo, cuando tú pides que el Señor renueve fuerza, el Señor renueva fuerza. Y tú ves el milagro de Dios dándote nuevas fuerzas, habiendo hecho nada, que a veces con otras cosas duramos una semana cansados para podernos levantar. Porque Dios realmente renueva las fuerzas. No tiene que ver con la condición física, tiene que ver con tu cercanía de la fuente de esas fuerzas. Aprendamos de Jesús que Él es manso y humilde de corazón. Y eso es igual a que vamos a encontrar descanso para el alma. Nuestras almas necesitan descanso. Nuestras almas necesitan ese descanso. Pero tenemos que no solamente venir a Él y permanecer en Él, tenemos que aprender de Él. No solamente tenemos que venir a Él y permanecer en Él, sino que tenemos que aprender de Él. Cuando aprendemos de Él, que Él es manso y es humilde de corazón, podemos encontrar descanso para nuestras almas. Una cosa es buscarlo, una cosa es venir a Él, y otra cosa es cuando permanecemos en Él, decir: yo quiero aprender de ti, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú eres. No nos podemos conformar con venir a Jesús y verlo y adorarlo y decirle: tú eres Dios, y quedarnos así. Cuando anhelamos querer ser como Él, aprendemos de Él y entonces hallamos descanso para nuestras almas. Amén. Termino con este versículo, Jeremías, bueno, no termino todavía, 31:25, porque yo he de satisfacer al alma cansada y he de saciar a toda alma atribulada. Dios satisface al alma cansada. Si no encontramos satisfacción en lo que estamos haciendo y estamos cansados de buscar satisfacción en las cosas que hacemos y no hallamos, Dios es el que ha de satisfacer el alma cansada. Dios es el que sacia el alma cuando está en problemas, cuando está atribulada. Es Él que lo hace. Es Él que nos infunde el descanso y nos infunde el ser saciado de toda cosa, para que toda tribulación sea quitada y llevada de nuestras vidas. En Él nosotros somos descansados y en Él somos saciados. Entonces, mis hermanos, venir a Jesús, esperar en Él y aprender de Él. Repítalo conmigo, porque ustedes se están durmiendo hoy, están muy cansados. Yo quiero que usted repita conmigo: venir a Jesús, esperar en Él, aprender de Él. ¿Y sabe cuál es el resultado? Él nos hace descansar, tendremos nuevas fuerzas y hallaremos descanso y satisfacción para nuestras almas. No dejes que el cansancio te haga desviar la mirada de Dios. No dejes que el cansancio y el agotamiento te aleje del propósito eterno. La solución está en nuestro Señor. No vas a encontrar descanso en Él por más playa, por más vacaciones, por más montaña, por más resort, por más viaje, por más lo que sea. No vas a encontrar. Vamos a seguir cansados, pues es del alma, es emocional, es sentimental, es espiritual. La solución la tenemos en Cristo Jesús, quien nos da el esfuerzo necesario para hacer, quien multiplica nuestra fuerza cuando ya no quedan. Es Él. ¿Por qué entonces no venimos a Él? Solo viniendo a Él hallaremos el descanso a nuestras vidas completas, espíritu, alma y cuerpo. Por eso le digo, la solución de nuestro cansancio está en Jesús. La solución de la vida que llevamos, que no nos permite avanzar, que no nos deja vivir, sino que sobrevivimos cada día, está en buscarlo a Él. Venir a Él, mantenernos en Él y aprender de Él. Si hacemos eso, nosotros vamos a hallar descanso para nuestras almas, porque vamos a tener al autor del descanso en nuestra vida y Él es el que nos hace descansar. Él es el que, a pesar de la intensidad de las cosas que se viven en el mundo hoy,
A pesar de las pruebas o tribulaciones por las que estemos pasando, a pesar de las circunstancias adversas por las que podamos estar atravesando, Él nos hace descansar. No desmayes, mi hermano, mi hermana, no te rindas, mi hermano, mi hermana. Espera en el Señor, confía en Él, búscalo a Él y entonces hallaremos ese descanso. Vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar, dijo el Señor. Quítense ese yugo que ustedes tienen de afán, de ansiedad, de todas las cosas que están haciendo, y lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Porque mi yugo es fácil de llevar y ustedes van a poder encontrar descanso en mí, a pesar de tener trabajo, de tener circunstancias, de cansarse, van a poder encontrar el descanso en el Señor. El Señor es quien nos da ese descanso. Y yo quiero terminar esta noche pidiéndote, si tú estás cansado, dijiste que estabas cansado, martes por la noche, casi las 9 y pico, si tú estás cansado, si tú estás cansada, vamos a orar de corazón al Señor. Si tú quieres hacerlo, no te pares porque todos se paren. Tú te paras si tú quieres ese descanso. Si tú quieres ese descanso, ponte de pie en señal de que tú lo quieres y vamos a pedirle junto al Señor que nos dé el descanso. Vamos a pedirle junto al Señor que nos renueve las fuerzas. Vamos a pedirle juntos al Señor que nos ayude a vivir esa vida que Él quiere que nosotros vivamos. Padre, en esta noche venimos delante de ti. Te traemos nuestras vidas, Señor. Sentimos cansancio, sentimos agobio, estamos fatigados, Señor. A veces no podemos ni pensar bien. Queremos presentarnos delante de ti. Aquí está tu pueblo, Señor. Nos ponemos delante de ti, Señor. Yo te los presento, Señor. Me presento yo también. Queremos tu descanso, Señor. Tú prometes en tu palabra que si venimos a ti, tú nos haces descansar. Y yo hoy quiero pedirte, Señor, que tú nos hagas descansar. Que tú nos ayudes y nos enseñes a cada día venir a ti. A cada día presentarnos y estar delante de ti. A cada día buscarte y a cada día estar queriendo que tú seas el que guíe nuestros pasos y nuestro camino. Que tú seas el que renueves las fuerzas, Señor. Tú eres el que das fuerzas al cansado y multiplicas al que no tiene ninguna, Señor. Yo te pido de manera especial que tú des fuerzas a cada uno de los que estamos aquí, que te pedimos esto desde nuestro corazón. Que tú nos des nuevas fuerzas, que tú aligeres nuestra carga y que nosotros podamos invertir el orden. Que no te demos a ti del tiempo que nos sobra o de las fuerzas que nos sobran, sino que te demos todas nuestras fuerzas a ti, para que tú renueves nuestras fuerzas y nosotros hoy estemos, Señor, con nuevas fuerzas en ti, renovados como las águilas, que corramos y no nos cansemos, que caminemos y no nos fatiguemos, Señor. Que encontremos en ti ese verdadero descanso que solo tú sabes dar. Gracias, Señor. Dile gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.